Conozca más. Presenta OVNIS, el enigma pendiente. Este es nuestro hogar, nuestro mundo. En él nacemos, sentimos, luchamos, amamos y morimos. Toda la existencia, al menos aquella de la que tenemos conciencia, se desarrolla aquí, en este planeta tibio y acogedor. Más allá, el cielo, el dilatado vacío que cada noche se adorna con millones de estrellas. Es entonces cuando nuestro mundo más se asemeja a una isla perdida en el más ilimitado de los océanos. No es extraño que el hombre se haya sentido solo y en su mente fraguara la idea de que al otro lado de las nubes no existe más que el silencio de un helado universo ausente de vida. Nadie puede venir desde ese negro horizonte de estrellas porque nadie hay en el inmenso cosmos excepto nosotros. A no ser que, pese a todo, no estemos solos y otras gentes de otros rincones del espacio hayan encontrado la forma de llegar hasta aquí. Y eso es lo que, al menos aparentemente, está sucediendo. A falta de otro término más descriptivo, utilizamos el de OVNIS, objetos voladores no identificados, para referirnos a lo que miles de testigos en todo el mundo cuentan haber visto. Vehículos de origen y tecnología desconocidos que cruzan nuestros cielos y aterrizan en nuestros campos. Están fuera de toda lógica. La ciencia oficial no admite su presencia. Nunca deberían estar ahí, pero aparecen y pueden ser fotografiados o filmados como estos objetos que se encontraban parados sobre unas casas de Bélgica. Recortados en el cielo eran tan solo unos puntos de luz, de origen y función desconocidas. Los veremos mejor a cámara lenta. No parecen focos, sino el desprendimiento de algún tipo de energía. Tampoco puede hablarse de un objeto, ya que tan solo lo que apreciamos es luz. Luz que gira como la de otro ovni, filmado en Brasil, que supone una de las más increíbles filmaciones de un ovni jamás realizada. Fue filmado en Sao Paulo el 29 de mayo de 1986 por una productora de video que hacía un comercial. Se encontraban sobre un edificio y dominaban un amplio horizonte. De repente, observaron a lo lejos una luz. El operador de cámara pudo rodar durante varios minutos las evoluciones del ovni. Era como una bola de fuego. No emitía luz, sino una especie de energía que giraba alrededor del objeto y que cambiaba de color, del amarillo al rojo. La luna se encontraba situada a la derecha y al acercarla con el zoom puede apreciarse su tono blanco sin destellos aparentes. El ovni era otra cosa. El operador efectuó varios desenfoques para apreciar la exacta distancia al objeto. En un momento determinado, el ovni se alejó y dejó de brillar alternativamente. Luego, finalmente, desapareció. Los ovnis son un fenómeno que para unos no traspasa los límites de lo meramente psicológico y para otros es tan material y tangible como nuestros aviones. Un fenómeno que es susceptible de múltiples interpretaciones, pero que ha encontrado eco en las propias universidades, sirviendo de tema para conferencias, coloquios o encendidos debates. Y también los gobiernos de los distintos países han destinado tiempo y grandes presupuestos a su estudio. Todos los científicos e investigadores admiten la existencia de los ovnis, ya que no todas las personas pueden identificar todo lo que surca los cielos. La polémica surge cuando se intenta interpretar los fenómenos. Para los escépticos,
Los ovnis son producidos por histerias de masas o nervios de guerra, trampas de personas que buscan publicidad, personalidades psicopatológicas e interpretación errónea de objetos conocidos y explicables racionalmente. Para otros, los ovnis no son de nuestro planeta, surgiendo con ello las más increíbles teorías. A pesar de todo, los ovnis parece están ahí, adoptando casi cualquier forma imaginable, aunque predominen la cilíndrica, la esférica y sobre todo esa forma circular y convexa que les ha proporcionado el ya inamovible nombre de platos voladores. El comienzo de esta historia, al menos en lo que se refiere a la época contemporánea, es de sobra conocido por cualquier seguidor del tema. Fue el martes 24 de junio de 1947 a las 2 de la tarde. Ese día, este hombre, Kenneth Arnold, que había despegado con su avioneta del pequeño aeródromo de Chehalis con dirección a Yakima, en el estado de Washington, tuvo un encuentro que pasaría a la historia. Volando a una altitud de 2.800 metros sobre el monte Rainier, Arnold vio a su izquierda algo que le llamó la atención. Una formación de 9 objetos brillantes. Pensó que sería un nuevo prototipo de aviones, pero una observación más detenida le permitió comprobar que carecían de alas y que no tenían ni hélices ni toberas. Volaban deslizándose a saltos, como cuando se lanza un plato tangencialmente a la superficie del agua. Y platos voladores, o platillos volantes, se les llamó desde ese día. En realidad no fue ese el primer avistamiento. 3 días antes, una patrulla de guardacostas de la isla de Maury, también en el estado de Washington, vieron 6 ovnis de enormes dimensiones. 2 semanas después, un reportero del Louisville Times de Kentucky obtenía esta fotografía, probablemente la primera que se publicaba en un periódico. En ella se ve claramente el rastro luminoso dejado por 2 ovnis de forma circular. Durante ese año y los siguientes, aquellos misteriosos objetos prodigaron sus apariciones, a veces con descaro, como si estuvieran interesados en ser vistos, y otras fugazmente, sobre zonas apenas habitadas, en una especie de juego cuya razón desconocemos y que aún, casi 50 años después, continúa. Los testimonios se multiplicaron y pronto no fueron decenas, sino decenas de millares las personas que decían haberlos visto. Y el objeto se había detenido a unos 1000 metros del lugar. Yo me dirijo hacia el objeto muy bien definido en su forma, un plato de los tipos convencionales, con una definición bien clara, el perfil bien claro, tenía un perfil bien definido, ¿no? Unas de luz bastante simple, suave, las de luz sin zumbido simplemente, no había ruido escandaloso ni nada por el estilo, era suave el zumbido del aparato. Y al llegar acá, me encontré con una luz muy potente que venía del Cerro Uritorco y se desplazaba muy suavemente hacia el oeste, dejando una estela en forma de triangular. Esa luz, después que se perdió en el horizonte, empezó a volver y se formó un aro luminoso muy grande. En el monte Overo, que está en el fondo, se produjo un avistamiento de lo que se puede calificar como de ovni, ya que en una secuencia de casi 3 horas se presentó una luz muy blanca, lechosa, del cual se desprendía una luz roja en forma vertical, y luego se producían una serie de luces, de destellos de distintos colores, que giraban como un carrusel. Salimos con el móvil de patrulla. Al llegar a la Plaza San Martín, prendimos la baliza porque vimos una luz roja en el cerro. Prendimos la baliza y la luz se acercó un poco más y se puso entre color amarillento y rojo. Para los norteamericanos no era una novedad. Años antes, en 1942,
Los Ángeles había sido sobrevolada por un grupo de 15 objetos desconocidos durante las primeras horas de la madrugada, sobre los que se dispararon miles de proyectiles antiaéreos sin resultado alguno. El gobierno de los Estados Unidos, ante la avalancha de avistamientos ovni, creó equipos especializados para estudiar todas las denuncias y, más que nada, la posible defensa del país ante prototipos aéreos de potencias enemigas. El más importante fue el denominado Libro Azul, para el que trabajaron renombrados científicos, el FBI, la CIA e investigadores especiales de las Fuerzas Armadas. El proyecto Libro Azul definía el término ovni como objeto aéreo que por su ejecución, características aerodinámicas o rasgos inusuales no se conforma a un tipo conocido de avión o misil o no puede ser identificado como objeto o fenómeno conocido. Sus trabajos se desarrollaron entre los años 1947 y 1965, estudiando un total de 10.147 observaciones ovni. Tras todos esos años, los encargados del proyecto emitieron un veredicto. No parece existir evidencia verificada y plenamente satisfactoria de que algún caso se encuentra fuera de la estructura de la ciencia y tecnología conocidas hoy en día. Para los responsables del Libro Azul, la mayoría de las visiones de la gente no eran naves espaciales extraterrestres, sino estrellas brillantes, globos, satélites, cometas, bolas de fuego, naves aéreas convencionales, nubes en movimiento, regueros de vapor, misiles, rayos, luces de búsquedas, reflejos del sol en pájaros o bandadas de patos, señales aisladas de radar, fuegos artificiales y llamaradas. El Libro Azul admitió de entre sus más de 10.000 investigaciones que 646 de ellas no podían identificarse o hallar una explicación satisfactoria. Además, muchos de los casos explicados aportaban bases suficientes para la incredulidad. Todas las investigaciones realizadas por el proyecto Libro Azul no sirvieron para que el asunto de los ovnis fuera archivado y el propio gobierno de los Estados Unidos inició nuevos estudios. La cuestión era si tales objetos no identificados que se paseaban impunemente por el cielo de América y de Europa eran vehículos experimentales de algún país, posiblemente de la entonces hermética Unión Soviética, o tenían un origen extraterrestre. Lo cierto es que esa forma circular ya había tentado a los ingenieros alemanes, y el fin de la Segunda Guerra Mundial permitió saber que, al menos en el tablero de dibujo, los platos voladores habían formado parte de los proyectos nazis. La peonza voladora de Schreiber, el plato volador de Meade o el B-7 no llegaron a volar, y puede que alguno de ellos fuese incluso una simple fabulación, pero constituían una posibilidad, un punto de partida para situar a los ovnis dentro de la tecnología terrestre. Los mismos norteamericanos fabricaron dos prototipos de forma sensiblemente circular, el B-173 y el XF-5B-1, destinados a las fuerzas navales y rebautizados por los pilotos con el nada romántico nombre de tortillas volantes. No aportaban ventaja alguna sobre los aviones de forma convencional y el proyecto fue abandonado. Lo mismo sucedió con el Avro-Avrocar, una especie de helicóptero compacto destinado a alcanzar los 480 kilómetros por hora, pero que apenas consiguió elevarse unos metros sobre la pista de prueba. Muchos años después, los ingleses diseñaron el Skyship, cuyas pruebas, en un hangar del Real Centro Aeronáutico de Cardington, estamos viendo. Es un modelo a escala. De haberse completado el proyecto, el Skyship hubiera medido 220 metros de diámetro. En realidad, se trataba de un globo de helio y no de otra cosa. Nunca pasó de la fase de prototipo a escala que recogen estas imágenes. Decididamente, la forma de plato en nada se concilia con los métodos de propulsión al uso,
ya sean hélices o toberas, y la aerodinámica, que ha avanzado extraordinariamente en los últimos 40 años, se mantiene fiel al esquema clásico, con alas más o menos atrevidas, timones más o menos grandes y motores más o menos potentes. La razón es simple: las leyes aerodinámicas y los sistemas de propulsión conocidos no permiten demasiadas variaciones. Lo que llamamos ovnis parece ser algo radicalmente distinto. Se trata de vehículos movidos por una energía para nosotros impensable, que se comportan como pequeños planetas más que como naves y cuya capacidad de maniobra supera lo que el más fantasioso de los ingenieros terrestres pudiera imaginar. Sin embargo, a pesar de las evidencias y de los millones de testigos, los ovnis siguen sin ser aceptados como una realidad para aquellos que anteponen las leyes físicas conocidas a los hechos, cuando estos vulneran el orden científico establecido. Su argumento fundamental es que en el sistema solar no existe otra posibilidad de vida inteligente que la terrestre, lo que situaría el origen de los ovnis en planetas de otros sistemas estelares. En el caso sumamente improbable de que hubiese otras especies inteligentes en el universo, las distancias a recorrer son tan inmensas que aunque las naves alcanzaran velocidades fantásticas, tardarían siglos o milenios en llegar hasta aquí. Y el argumento sería válido si ese universo se rigiera únicamente por las leyes físicas que el hombre conoce en la actualidad. La propia NASA se ha visto afectada por los ovnis, pudiéndolos fotografiar varias veces junto a los cohetes lanzados al espacio en los proyectos Skylab, Gemini 4, Gemini 5, Gemini 7, Gemini 12, Apolo 11 y Apolo 12. Numerosos astronautas, tanto rusos como norteamericanos, afirman haber tenido encuentros con objetos o luces no identificadas. Si bien los científicos son reacios a admitir la presencia de los ovnis, la NASA, por si acaso, en la sonda Pioneer 10 fijó una placa de aluminio con una capa de oro, donde se representaban un hombre y una mujer proporcionalmente dibujados junto a la sonda y unas líneas con 14 púlsares, la frecuencia del átomo de hidrógeno y el Sol con sus planetas, con indicación clara del punto de partida de la sonda para que cualquier ser extraterrestre que pudiera interceptarla conociese su procedencia. La saga de los contactados se inició con este hombre, George Adamski, un norteamericano de ascendencia polaca que el 20 de noviembre de 1952 entró en contacto con un presunto venusiano de larga cabellera y aspecto angelical. Su historia es increíble, por eso los investigadores del fenómeno ovni le dieron la espalda. Sus fotografías, tomadas en el transcurso de numerosas citas, resultaron demasiado perfectas para ser auténticas. Aquellas naves, con una cúpula dotada de ventanillas procedentes de otras gigantescas de forma cilíndrica, parecían excesivamente teatrales, como lo eran los mensajes que recibía de sus amigos extraterrestres, preocupados por las pruebas nucleares y los destrozos ecológicos sufridos por el planeta. Parece evidente que se trataba de un engaño, entre otras cosas porque Venus no resulta un planeta confortable para ningún ser vivo, por muy angelical que sea su apariencia. Pero, ¿era Adamski el que pretendió engañar a la gente? ¿O era él la víctima de un engaño y se limitaba a transmitir lo que ellos, los supuestos venusianos, le contaban? No es una posibilidad a desdeñar, porque en 1954, dos niños ingleses obtuvieron esta borrosa fotografía de una nave que a primera vista recuerda a las de Adamski, y cuya semejanza se hace patente en esta proyección ortogonal realizada por el ingeniero Leonard Kramp. Este es Edward Meyer, un contactado suizo tan controvertido como lo fuera Adamski en su tiempo. Su contacto se inició el 28 de enero de 1975 a las 2:12 de la tarde en las inmediaciones de Hinwell, en el cantón suizo de Zurich.
Desde esa fecha, ha mantenido más de 100 entrevistas con ellos, obteniendo innumerables fotografías y filmaciones. Adaptados a la época actual, los tripulantes de estas naves no dicen proceder de nuestro sistema solar, sino de mucho más lejos, de un planeta llamado Erra, del sistema Taigueta en la Pléyades. Su mensaje es también más coherente, puesto que no pretenden adoctrinarnos, sino simplemente que nos vayamos acostumbrando progresivamente a su presencia. Hablan del hiperespacio y del espacio sin tiempo, y afirman que es posible recorrer distancias interestelares en pocos minutos. En las filmaciones obtenidas por Meyer, puede verse cómo esas naves desaparecen de un fotograma a otro, coincidiendo con lo que afirman muchos testigos que describen la repentina ausencia del ovni que estaban contemplando como una brusca desaparición sin más. Son las mejores filmaciones y fotografías obtenidas hasta ahora, y por ello, las que más se han estudiado. La posibilidad del trucaje siempre ha estado presente en todos los investigadores que han hablado con él y que han examinado las pruebas. Aunque han pasado 20 años, nadie ha conseguido desprestigiarle. La simpleza de su cámara de fotos y de película de 8 milímetros abre un enorme interrogante sobre cómo un hombre que le falta un brazo pudo falsear las tomas. Y no son pruebas superficiales, como este ovni filmado que no se mueve mientras el aire agita las ramas del árbol. O como este otro, que aparece detrás de las ramas de un árbol haciendo imposible el modelo a escala. O como este otro, que en un momento determinado de su trayectoria refleja sobre la cúpula la luz del sol. Las fotos de Meyer han sido sometidas a todas las posibles investigaciones que la técnica puede aportar. Meyer es el último gran contactado por el momento, pero es solo la punta de un iceberg. Cada día surgen nuevos casos de avistamientos.